Muy buenas tardes a todos ustedes. Primero corresponde agradecer y la verdad que estoy muy contento de estar en mi país. Cada vez que vengo me da una enorme felicidad y un enorme cariño. Gracias, saludos al presidente, saludos a los colegas, al grupo de jóvenes del Banco Central que van contra la marea y contra la corriente con teorías estructuralistas y alternativas. Los quiero felicitar y apoyarlos rotundamente. La presentación que voy a hacer es un poquito, quizás un poco fuera de tono respecto a lo que se hizo esta mañana. Y va a ser fuera de tono porque quiero marcar algunos temas que me parecen importantes. El primero tiene que ver con la relación clarísima de industrialización, política industrial y política macroeconómica, que es un tema que pocas veces se habla, se mantiene disociado y no se pone en relación analíticamente ni por los trade-offs que tiene. El segundo punto que quiero poner a la luz es el contexto internacional que se está desarrollando, que es un contexto internacional extremadamente complejo, pero decir complejo es poco y es fácil y no quiere decir nada. Lo que quiero mostrar aquí es que hay un escenario internacional de grande cambiamiento y con decisiones de políticas activas en la reindustrialización de las grandes economías globales, del norte global, que cualquier economía tiene que tenerlo en consideración. Si piensa vender al mundo, si piensa estar en el mundo, si piensa producir para exportar, importar, o sea, tiene que tenerlo en cuenta. Y me parece que ese debate no se tiene en cuenta en la región. Voy a ser muy sincero y muy directo. Se tienen en cuenta muchos debates coyunturales, se siguen con tendencias de política económica que no mostraron sus resultados, se esperan que todavía los den, pero no los dan. Y no se está poniendo un debate concreto sobre los temas que vienen y cómo Argentina y gran parte de los países de América Latina se tienen que colocar en la relación internacional. El título del documento es claro y es la reindustrialización global que va a haber, por qué, cómo se va a hacer y las consecuencias que va a tener para el desarrollo. Todo esto tiene mucho que ver con los temas de asimetría en el desarrollo, tiene que ver con el tema de brechas, tiene que ver con el comercio internacional, un tema crucial y decisivo que pocas veces se toma en consideración. Esa es la estructura y espero no aburrirlos mucho. Voy a tratar de ser lo más directo posible. Si digo algo que no está bien, no me lo digan o me lo dicen después. Van a hacer muchas cosas, pero quería también contarles que desde agosto voy a ir a la Universidad de México, estas no son coincidencias, como profesor a trabajar en el Departamento de Economía de la Universidad de Guam. Así que voy a siguen manteniendo el pie entre América Latina y Europa, que fue una de las cosas que me hacían. Entonces, veamos un poquito los temas que quiero presentarles. Este va a ser como un resumen, después vamos a cada uno de ellos. Generalmente, cada vez que hablaron, incluso en el panel precedente, de las crisis, hablaron de una crisis, o la pandemia o esta. La tesis que tenemos acá es que lo que pasa ahora es la suma de tres shocks muy fuertes, que por esta vez en la historia de América Latina no tiene nada que ver. Nos llegaron los tres. Los otros tuvimos culpa, en este no tenemos culpa. Y quiero mostrar por qué es un proceso acumulado y por qué en el análisis que se hace de política económica no se toma seriamente este tipo de tema y cada uno agarra lo que le conviene. ¿Ok? Primer tema. Segundo tema. Tengo una cierta edad, se ve. Y me acuerdo cuando me contaban que el comercio internacional era todo, que uno tenía que especializarse, que las ventajas comparadas, que tenía que hacer esto, que tenía que dejarlo al mercado. ¿Quién habla ahora del comercio internacional como driver para el crecimiento? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está? Y después de los procesos de desmantelamiento de la globalización a partir de los años 2000, los primeros años 2005, 2006, evidentemente el comercio internacional, precio al momento, uno lo veremos en un gráfico, no es lo que tira, y no es que tira tampoco pensar al modelo de comercio internacional como un mercado global que funciona, que tenía que hacer. Y lo vamos a ver por qué. Y es lo que más me gusta ahora a mí. Cada país lo hace a la carta. Usted va al restaurante, yo sabe qué, quiero un comercio que me permita ser socio de A. ¿Por qué? Porque es más amigo políticamente. Y yo quiero hacer un negocio con el país B, porque el otro B. Cuando uno le decía, mire, usted abra, usted construya ese proceso global y seguramente los beneficios van a venir. Se lo decían tanto a las economías grandes como a las economías pequeñas. ¿Okay? Y es lo que llamo el comercio internacional a la carta. Hoy, y lo vamos a ver en cada tabla, ¿por qué es así? ¿Por qué el driver no va? Entonces,
es uno de los temas que me gusta ponerlo porque es una de las contradicciones del debate. No hay país del norte global que no diga que quiere hacer sus industrias resilientes, pero la palabra resiliente va súper de moda. Ustedes dicen resiliente y ustedes se tienen que sentir felices, porque dijeron algo que... No dice quiero tener una política industrial soberana, nacional, que... No, ¿cómo que resiliente? Y uno dice, resiliente, en los años... Entonces, todos quieren hacer la política resiliente, pero todos quieren hacer política nacional, todos quieren hacer, los europeos quieren hacer microchips, los otros quieren hacer semiconductores, el otro quiere hacer auto, el otro quiere hacer farma, pero cada uno lo quiere hacer en su territorio. La respuesta americana, y lo veremos ahora, del Inflation Act, a Europa es clarísimo que no es para compartir con el mundo, es porque lo quiero hacer ahí. ¿Okay? Eso me interesa que se ponga en consideración. Creo que el paradigma que viene es una reindustrialización global y políticas industriales muy agresivas. Es como si yo voy a entrar al comercio global, cualquier país de América Latina, y no se da cuenta que en el mundo van a cambiar las estructuras productivas, las funciones de demanda, las funciones de oferta, las exportaciones y las importaciones, y vamos a ver por qué también. ¿Tiene consecuencias la reindustrialización del norte? Uno puede decir, me está tan lejos que no me preocupa, pero yo quiero venderte el producto. ¿Sabes qué? Me gustaría tener diversificación productiva, pero si la quiero tener y no me preocupo que hace el otro y sigo haciendo lo mismo, es como el señor que pasaba uno y de noche y lo ve en un farolito, está ahí buscando algo y le pregunta, señor, ¿qué busca? La llave. ¿Quiere que la ayude? Después de media hora que lo ayuda, le pregunta, disculpe, pero no se ve acá la llave, que hay luz. No, porque no la perdí acá, pero acá hay luz para buscarla. Entonces nosotros seguimos haciendo y pensando en el mismo modo, con lo que sabemos, con los paradigmas que tenemos. Y ahí vemos la estructura de lo que pasa. Tenemos un crecimiento inestable, una estructura de productividad muy baja, y nos queda, como dijeron los colegas precedentemente, hacer macro para la estabilización. Eso sí, con todo esto que viene, no se olviden que todo lo que tienen que hacer lo tienen que hacer en este mundo. No es el mundo de ayer, es el mundo que viene. Entonces, si el sur global y lo que pasa en América Latina tiene un proceso de deindustrialización fuerte, mientras que el norte tiene un proceso de reindustrialización potente, y por otra parte, nosotros queremos comercial, mi tesis, o por lo menos que digo acá, si antes hablábamos de restricción externa, la restricción externa es un garrote, ¿queda claro? No es solo restricción, es garrote, es todo, es piedra, es todo. Porque ustedes se imaginan que yo reestructuro las economías del norte, modifico el proceso productivo, hago todos los bienes que sean verdes, lindos, clean y preciosos y resilientes, y después te los voy a querer vender, y vos no lo vas a hacer, y la gente de acá va a querer demandar esos productos, entonces va a querer demandar esos productos, y ahí, trácate la elasticidad de demanda tuya, es peor que la de ellos. Sonaste restricción externa otra vez más. Porque muchas veces todos se olvidan que la restricción externa no es algo que nace porque solo no tengo los dólares, o no puedo. La restricción externa nace por la estructura productiva que tiene un país, y esto no se dice como se tiene que decir. Eso es lo que decía Previs, ojo, la CEPAL, esa que pensaba. Eso es lo que decía Previs cuando decía esto. ¿Okay? A mí eso es fundamental que se tenga en cuenta. Entonces, yo los quiero a todos, grande amor por todos, pero si yo voy a hacer la política macro en un contexto de este tipo, pucha, tengo que pensarlo bien qué voy a hacer, o hago lo mismo de antes. Y ahí viene el problema de América Latina, el debate que quiero entrar al final, y esperemos que lo logramos. Si uno es progresista, es keynesiano. Hasta los que no son progresistas hoy son keynesianos. Hasta hay economistas en Washington que son un poquito keynesianos. Y los que no entienden la economía estructuralista quieren ser keynesianos infinitamente. Como si extiendo la demanda, como si fuera un chicle, no tengo ningún problema. Pero la teoría en el análisis estructuralista no es que no hay trade-off, no es que no hay vínculos, no es que hay consideración. Yo puedo estirar la demanda cuanto quiero, pero si la estructura no responde, no engancha, no está, eso me produce consecuencias. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Evidentemente uno dice, ¿sabe qué? Esto me produce mayor inflación, estabilicemos. Lo que tiene que hacer el estructuralista antes es explicar que para generar una política, un espacio keynesiano, sea para participar en el mercado global o en el mercado interno, necesito una estructura que me lo permita hacer. No es fácil. Es uno de los problemas de política económica de todos ustedes, me parece que todos los banqueros lo saben mejor que cualquier uno, es que hay un problema de time consistency. La política industrial tarda mucho tiempo, no se sabe ni cómo es, no se sabe los resultados, pero las políticas macro a veces y la política social y de gasto se hacen en 2 minutos. Entonces, este proceso es tan complejo que lleva una crítica
disculpen que lo diga así, también al progresismo, de donde vengo. Pensar que solo porque extiendo la demanda y soy keynesiano al infinito voy a resolver el problema de empleo, no es así. Es un gran error. Por eso la parte de componente estructural de la generación de capacidades, tecnología e industria es determinante a todo esto. Y ahí quiero explicarle cuál es la condición de América Latina y se dan cuenta que, y quiero mostrarle también a los colegas que hablaron esta mañana, en qué condiciones hacemos política macro. Porque esto me parece un tema. Y lo vemos que estamos enganchados a una situación de lo que se llama de estéresis. Estoy ahí, no salgo, baja productividad, no salgo, y no hay ningún shock que me permita salir de esa situación. En esa situación, claro que tengo que estabilizar. Es como el tipo que tiene una enfermedad seria y le veo la fiebre. No lo voy a curar, pero le doy algo para que le baje la fiebre, un poco de taquipirina, una aspirina, algo, y hago eso. Eso sí, pero la estructura no me responde a eso. Entonces, una de las condiciones que tendríamos que tener aliados en esto son los macroeconomistas. Y generalmente no tenemos aliados. Porque una de las tesis del estructuralismo es la siguiente. Una estructura productiva más compleja, más diversificada, genera mejor empleo, endógenamente, mejor capacidad y mayor valor agregado. Si vos me ayudas a hacer esto, vas a hacer una macro que va a ser un lujo. O te va a permitir hacerla mucho mejor. No es que tenés 2 o 3 sectores, no es que produzco los 5 productos, recursos naturales, lo que tengo para hacer. Entonces, ese es otro tema de la conclusión. Y al final es que es una condición necesaria. Cualquier política que hagamos a la expansión de la demanda, la condición necesaria es la política industrial. Y lo voy a decir abiertamente porque uno puede llamarse estructuralista, se puede llamar heterodoxo, se puede llamar progresista, se puede llamar lo que quiera. Pero si no entiende este tema, no vamos a salir nunca de las situaciones que van a ser stop and go, crisis cíclicas continuas. ¿Por qué son 3 crisis? Si uno lo ve bien, la crisis del 2008 no tuvimos nada que ver, llegó el bote, tasa de interés baja, liquidez a gogó y funciona así. Cuando de esto se estaba saliendo no parecía que se arrancaba la economía, vino la pandemia, que tiene una componente más real que las otras crisis, y esa pandemia empezó a afectar lo que era la economía real. No es que ahí se dieron cuenta los países grandes, este es un punto interesante, se daban cuenta ya un poco antes que las cadenas largas, globales largas, que todos querían cadenas largas, había que hacerlas más cortas y en casa. En la pandemia lo vieron claramente, porque vieron el sector farma, vieron esto y se dieron cuenta que tengo que producirlo en casa. Y después llega la guerra. Y la guerra tiene una componente real muy clara, lo dijeron presentemente, solo con todo lo que afectó esto a la estructura del campo, a la producción de diservantes, todos los productos que son necesarios para producir, fue evidente, y afectó también otra vez más a la economía real. Entonces, si uno no lee que eso es una suma de procesos y que hoy el impacto que se tiene no es solo a la inflación, sino a una generación de liquidez de un cierto tipo, a una relación entre el sector financiero y real de un cierto tipo, comete un análisis y un error. Lo común de esto, lo que me interesa poner la atención, es que en el último cachito de la figura que ustedes ven acá, en este de ahí, todos los países lanzaron un plan de industrialización. Todos. Primero empezaron, voy a hacer mi sector farma. Después dijeron, no, ¿sabes qué? No hacían jeringa, tenemos que hacer jeringa. ¿Quién la hace? Europa se da cuenta inmediatamente. No, ¿cómo no hago jeringa? Lo hacen los indianos, hagamos jeringa. Y el otro se da cuenta, no tengo la vacuna. Y acuérdense la crisis, acuérdense lo real de esa crisis. Y todos empiezan a hacer política industrial. Con la segunda parte de la pandemia y del cambio y de la construyamos una economía verde, lo hacen mucho más, y con la guerra de Ucrania, trácate. Ahí llega con todo. Porque ahí tienen que sumarle el tema de la defensa. Lo que van a gastar esas economías en defensa y en generación de tecnología y de recaída tecnológica sobre la estructura va a ser importantísimo. Pero lo más lindo es cómo cambió y cómo muchos siguen debatiendo lo mismo. A mí, yo no entiendo. Yo a veces veo colegas que siguen lo mismo como loro, y no se dan cuenta. A mí me gustaría mostrarles esta tabla, que la encuentro casi una cosa un poco entre lo ridículo. ¿Se acuerdan cuando uno tenía que producir just in time? Que si uno no hacía algo just in time, no estaba en el mundo. ¿Cómo producís just in time? ¿Cómo tiene que ser la cadena de valor? Grande la cadena de valor. Ahora tenés que producir just in case, lo que te interesa para vos. Punto. Cambió completamente. ¿Se acuerdan de las extensiones de la cadena? No, porque la globalización va a generar aquellas extensiones de cadenas globales capaz de generar valor agregado, y vos te colocás en la posición de cadena y haces tu clúster que va ahí, trácate. La cadena es corta y en casa, como la del baño.
¿ok? ¿Se acuerdan cuando hablaban del offshoring? ¿Offshoring qué? Ahora es backshoring, friendshoring, todo lo que me sirve a mí lo hago, es a la carta. Elijo el menú de política comercial que a mí me interesa. La última es esta del friendshoring, que es claro. Y el último, el que me parece, el que amo más de todo, es la resiliencia. Yo adoro la palabra resiliencia. Y digo que todos quieren ser resilientes. Entonces hago el cambio verde porque soy resiliente, hago esto porque soy resiliente, pero lo que quiero hacer es producirlo en casa, tener valor agregado, tener la capacidad, tener la estrategia. Punto final al tema. Si este tema se hace ahí y no se puede discutir en América Latina y el Caribe, y no es, y lo voy a decir, discúlpenme, y no es el punto fundamental del debate, por ejemplo, de la campaña política en Argentina, que tiene que ser, este mundo va, en este mundo yo me tiro, para hacer esto, de la política, entonces quiere decir que nosotros... Y cierro con la esperanza del New Bretton Woods, que esto yo le creo y no le creo, de Bretton Woods no veo nada, leamos los libros, leamos acá, pero no hay mucho. Entonces, vuestros solo dos planes, porque, a ver, yo les pregunto a los colegas que van a ajustar los precios. Este es el mundo que viene. Estados Unidos tiró, pienso que algo de 739 billones, una cosa así, Europa lo mismo, ¿ok? Son dos cosas grandísimas. Ninguno se preguntó, ustedes imagínense el debate en América Latina. Llega un economista, voy a citar estos que están en Washington, que hablan de América Latina, dicen, no, porque hay que hacer así el libre mercado, la competencia, la eficiencia. Y hablan esto, no, mi hombre no puedo poner ni decir, y los otros agarran y te lo tiran como un coso en la cabeza, un plan industrial que da terror. Es el Producto Interno de América Latina casi, ¿o no? Entonces, uno se pregunta, ¿qué impacto tiene esto sobre nosotros? Nada. Yo me preocupo que estabilizo precios y nada más. O esto va a afectar mi estructura, mi elasticidad de demanda, mi elasticidad de oferta, mi entrada al mercado global, mi restricción a las exportaciones. Obvio que me va a afectar algo. Y ahí viene el punto que a mí me da más terror. Cuando lo voy a ver, me di cuenta que otra vez estoy reproduciendo un mundo que casi me parece el de los años 30, porque el norte global le da brutalmente a esto, se reindustrializa, el sur espera, se ajusta, estabiliza y razona. Aparte no nos ponemos de acuerdo nunca, pero entonces es otro problema. Pero, entonces, quiero decir, el punto es evidente. Entonces, uno me dice, ¿pero por qué vos presentás esto? ¿Qué tiene que ver? No, tiene que ver porque yo exporto, importo, estoy en el mundo global, necesito los recursos, tengo que traer algo, y mi especialización es crucial. Si yo voy a seguir exportando, produciendo productos que tienen poco de economía verde, es evidente que antes o después en los mercados europeos y americanos va a haber una restricción, una barrera comercial. Es obvio que va a ser así. Y es obvio que la demanda de nuestra gente que vive en estos países va a cambiar completamente. Van a pedir productos de inteligencia artificial o te van a pedir productos de tecnología verde, o te van a pedir productos de la estructura de demanda cambia y tu demanda de exportaciones sigue siendo la misma. No sé si me entienden. Entonces ahí el tema que más preocupa es que la restricción externa va a ser todavía más fuerte. Y te puede llevar a una solución o una situación que estás anclado en un proceso estructural donde no salís y en los próximos años no vas a salir. Porque los otros actores lo están haciendo y tú no. Y no es que yo tengo que explicarle a todo el mundo que no cambie su demanda. Porque la demanda, el tema de la restricción externa es la composición de tu demanda de exportación y la demanda de importación. Es muy claro. Y la estructura productiva cuenta mucho. El promedio de tu elasticidad de importación y exportación es crucial. Solo un tema, para poner un cosa analítico. Retomando la ecuación de Harrod del multiplicador externo y poniendo los gaps tecnológicos, elasticidad, la variable que te demuestran ahí claramente es que si vos querés crecer y el gap tecnológico se aumenta y su estructura de tu demanda se hace más restringida, mientras los otros tienen una demanda, una producción mucho con elasticidad más elevada, tu restricción externa y tu capacidad de crecer va a ser cada día peor. En el contexto que viene, no es que para mí siempre funciona la restricción externa, pero va a funcionar mucho más y va a ser un peso mucho más grande en el futuro que viene. Y si uno quiere ser keynesiano en este mundo, y soy keynesiano en mi país, y tengo una economía abierta, y la gente quiere consumir, no es que le digo yo, no, ¿sabe qué? La elasticidad muy alta, usted puede consumir A, B, C, D, F. No, eso no funciona. ¿Okay? Entonces, este punto tiene que estar claro. ¿Y cómo lo enfrenta la región? La región enfrenta esto, y lo uso América Latina, con un crecimiento a la baja, estructuralmente complejo, que no sale de un 2 y algo,
y una estructura difícil de comprender y difícil de salir de la situación donde está. Entonces, a ver, resumiendo hasta acá, la restricción externa siempre opera, va a haber políticas muy fuertes, va a operar mucho más en el futuro. Yo lo estoy enfrentando con una estructura que es la que tengo, más, obviamente, la producción de una tasa de crecimiento débil. ¿Ok? Entonces hay uno que te viene, si uno te viene, voy a ser caricaturesco, si uno te viene de la parte más, más mainstream, te dice, ¿sabe qué? No ponga nada, abra el mercado de capitales, deje funcionar los mercados y verá que se ajusta. Y si viene un progresista y dice, ¿sabe qué? Usted haga política keynesiana, social y empuje. Pero como a mí me interesa el tema de la pobreza, la distribución, el primer modelo no me interesa, pero en el segundo tengo que tener bien claro que ahí también hay leyes, criterios y análisis que tener en cuenta. Esto no es expansión al infinito, ¿ok? Y lo vamos a ver al final. Entonces, esa situación que se crece poco, hay que tenerlo mucho en la cabeza. Y el tema de la reindustrialización. Estuve en el lanzamiento del plan de Lula, del plan industrial, y lo dijo claramente, no puede ser que Brasil tenga una inversión del Producto Bruto de un 17% y una industria que en los últimos 20 años se deindustrializó claramente en términos de empleo. Entonces, quiero que se entienda esto, porque si no nos vamos a seguir diciendo, bueno, busco la estabilidad. En un contexto de este tipo, lo que es importante es ver dónde estamos, dónde están los demás y la implicación de la política y el debate que hay detrás de esta política. Y ahí viene el tema. Si pienso que todo tiene que ser keynesiano, no va a ir. Hay un lado de la oferta, voy a ser esquemático. El lado de la oferta es que para poder generar un sistema que me modifique el promedio de las electricidades ponderadas de América Latina, que necesito crear esas capacidades tecnológicas. Para generar esas capacidades tecnológicas tengo que saber producir y tener capacidades. No se generan capacidades tecnológicas de un día a otro. Y no puedo hacer saltos gigantescos, pero lo tengo que hacer. Y esa es la política industrial, aprendizaje, educación, pónganle lo que quieran, pero está ahí. Esa es la componente de oferta que es fundamental. Yo en eso voy a decir sinceramente, creo en la política de protección, Infant Industry Protection, siempre lo he dicho, pero hay que saberla regular y hay que saberla manejar. Todos lo hicieron, la pueden hacer también todos los países, el problema nuestro es la institucionalidad para hacerla, pero seguramente es un elemento. Este es el modelo que me interesa mostrarles para que vean dónde está América Latina. En las abscisas tienen el producto productividad, obviamente cualquier punto que esté ahí, el ángulo que tiene ahí es la inversa del empleo. Si yo genero capacidad, soy más productivo, me muevo arriba del punto A al punto B, genero productividad porque un proceso más productivo, pero no genero empleo. O puedo hasta tener empleo negativo si me muevo para allá. El tener el valor agregado, el tener la productividad y el empleo como tangente, invertir en la tangente, me permite analizarlo. Si hago política solo productiva desde el punto de vista de dónde estoy en el sector, me subo sobre la productividad, pero no genero la dimensión de la economía que es necesaria para llevar eso adelante. Y ahí viene el lado de la demanda, que todos queremos ser keynesianos. Ahora, si genero esa parte micro para hacer eso y genero las capacidades que requieren tiempo, requieren instituciones, ahora sí puedo pensar a generar la demanda. O van conjuntamente. Ahora sí puedo decir, ¿sabes qué? En un contexto de este tipo soy keynesiano para que ese proceso de aprendizaje se alargue en toda la economía, se pueda producir en muchos sectores y genere empleo de calidad. Entonces la componente de demanda es importante, no voy a hablar de Verdún-Caldo, las otras leyes que hay, pero es la componente importante. Pero no puedo desasociar esto de lo que dije precedentemente. Es evidente que si en un contexto de este tipo, en vez de moverme de A a B y muevo la demanda, pues genero más demanda, me muevo al punto C y ¿qué genero? Empleo, productividad y esto es una posición mejor. Eso es desarrollo. Y uno que es estructuralista piensa el desarrollo así, porque dice, genero capacidades, genero demanda, genero empleo con alta productividad, ese es el desarrollo, tengo que hacer las dos. ¿Ok? Y si uno ve bien, los grandes países hicieron esto, desordenado, no ordenadamente, pero seguramente lo hicieron. Y ahí viene el tema importante en esto, es el tema de la productividad. Porque si no genero la productividad necesaria a esto, puedo generar capacidades tecnológicas, necesito la demanda, tengo que subir la productividad, el modelo se hace más eficiente. ¿Por qué les pongo la productividad y por qué puse la productividad? Porque la productividad es un proxy interesante y ninguno habla de lo que puedo hacer y no puedo hacer. Porque si yo tengo que comercializar con Europa, Europa tiene un producto bruto de 35 o 36 mil dólares y América Latina tiene un producto bruto de 8 mil o 9 mil,
se dan cuenta que es distinto hacer políticas sociales en un país o hacer política social en otro país, distributiva en un país o distributiva en otro país. Entonces, el tema de la productividad que está ahí como desarrollo industrial funciona. Entonces, necesito el lado de la oferta, necesito el lado de la demanda para ser keynesiano y la productividad me dice que la puedo aumentar o la tengo que aumentar, es el cambio tecnológico. Ese modelo funciona y explica mucho de esto. Y hay mucha asociación entre esto y la generación de capacidades. ¿Por qué? Porque más aumenta la demanda, más la tecnología se hace más eficiente, se mejoran los procesos y se genera una dinámica, digamos, virtuosa a todo lo que se está marcando. Ese sería el mundo que yo me quisiera mover. Ese mundo donde tengo constante aumento de productividad y empleo. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿quién dijo últimamente, a los que apoyamos, en gran parte pienso en nosotros, ¿no? Los gobiernos progresistas, ¿saben qué? Yo voy a generar un modelo social y un modelo productivo donde voy a generar productividad y empleo simultáneamente, porque sé que son dos condiciones necesarias. Porque si no me muevo ahí adentro, las políticas no las voy a poder hacer. Esto lo hicieron todas las economías, vamos a ver el ejemplo. Entonces, ese es el sector donde me tengo que mover. Y en ese triángulo tengo que tener la institucionalidad correcta para hacer eso. Tengo que tener los políticos correctos, las reglas correctas, el saber hacerlo, y me tengo que mover ahí adentro. Me imagino el desarrollo ahí. Y me imagino ver el mundo que funciona ahí. Me imagino enfrentar este mundo con estas condiciones, con los gas que están. Es evidente que si me muevo para el punto C estoy 10 puntos, pero si me muevo ahí, enroscado ahí, no va. Entonces América Latina, en ese contexto, se encuentra enroscada ahí con todo lo demás que está haciendo el otro mundo. Y ahí la ven, y esa es América Latina. Si la ven América Latina, está en el punto acá, aquí, nos enroscamos ahí y hace 10, 15 años que estamos ahí y no se sale. Entonces yo quiero estabilizar los precios ahí. Y entonces sale uno y te dice, pero yo conozco un caso de una empresita chiquitita que es eficiente, y te lo cuenta y vos tenés que leerle. Entonces, pero la dinámica, estoy ahí y sigo estando ahí. Y la pregunta que me haría estructuralmente, ¿cómo hago para salir de ahí en los próximos años? Esa es la pregunta. Dado que el mundo lo está haciendo, porque el mundo está haciendo un salto de su modelo en una condición de ese tipo. Si no se comprende eso, la restricción externa va a ser todavía mayor, va a ser más fuerte y va a ser difícil salir de ahí. A este me gusta tanto, porque esto es un poco una maldad. Pero si yo miro China, ¿la ven China como viaja con productividad de empleo? Es un rayo, no va para nadie. Estados Unidos genera menos empleo en los últimos años, pero productividad. Y nosotros estamos enroscados ahí. Entonces la pregunta que hago es, si estoy enroscado ahí, estoy en una situación, y veo el mundo que se está reindustrializando completamente, está manejando sus demandas, ¿qué hago? ¿De qué debato? ¿De qué quiero ser? Supongamos que quiero ser progresista, que soy progresista. ¿Okay? Digo, quiero que la gente esté mejor. Y digo, lo único que me queda, redistribuyo. ¿Y qué hago? Y redistribuyo. ¿Y qué hago? Redistribuyo. ¿Y qué hago? Reforma fiscal. ¿Y qué hago? Reforma fiscal, reforma fiscal. Pero si no hago nada de esto, lo voy a decir con la crudeza, todo lo demás va a ser insostenible en mediano o largo plazo. Si el modelo no se despega de ahí, va a ser difícil, va a ser tensiones y va a ser complejo. Ese es un punto que hay que tener. Por eso ser estructuralista no quiere decir el otro es malo, yo soy bueno. Ser estructuralista quiere decir que pienso a la economía como que no tenga regla. No tiene regla. Cualquier política keynesiana necesita un cambio de la estructura para poderlo hacer, si no, no. Eso que hizo China lo hizo con las exportaciones, lo que hizo Estados Unidos lo hizo. Imagínense lo que va a pasar ahora en el proceso de Estados Unidos con los 736.000 millones que van a poner ahí. O sea, la productividad va a saltar a las nubes con una canasta de exportaciones e importaciones que realmente va a ser interesantísimo verla. Lo tengo que tocar. Entonces, esta es la situación que estoy, en esta trampa estoy. Cambiar todo esto requiere, sí, seguramente ser keynesiano, yo estoy absolutamente convencido, pero requiere la base de la política industrial. Porque si no, los amigos de esta mañana van a estabilizar el muerto. O sea, van a seguir haciendo lo mismo con un sector chiquitito, exportando los mismos recursos naturales, con un problema distributivo interno. Porque ninguno me dijo esta mañana, mire que yo tengo un problema distributivo que está mal. Perú, Uruguay no es otra dimensión de economía, pero casi toda, Bolivia también. O sea, todas las economías tienen un problema distributivo, tienen un problema de pobreza, tienen un problema de acceso, tienen un problema. Entonces, ¿a quién estabilizo? ¿Cómo hago? Hay que hacerlo, la inflación es un gran enemigo, estoy de acuerdo, pero ¿cómo hago todo eso? Entonces, el tema de la estructura, por eso uno es estructuralista, es condición necesaria para poder moverse en lo demás. Si no se mueve en esto, no se va a salir. Y hay el tema que me preocupa mucho que no se habla, inversiones.
Porque todo esto, a ver, si Europa y Estados Unidos pusieron entre los dos, cada uno 700.000, entre distintos instrumentos, no es solo un instrumento, son muchísimos instrumentos, blending, una serie de instrumentos. Y nosotros no pensamos a la inversión. Les pregunto a ustedes, ¿quién en América Latina está sosteniendo un debate durísimo sobre la necesidad de inversión en nuevos sectores? ¿Qué sectores? ¿Cómo incentivarla? ¿Cómo hacerla? ¿Cuántos? ¿Cuántos papers vieron sobre esto? ¿Vamos a lograr salir de ese punto? No. La inversión va a la baja y la productividad va a la baja. ¿Y qué me alimenta eso? Porque yo los quiero mucho a todos. Es que el sector informal en la región sigue aumentando. Entonces me contribuye en media a tener una productividad más baja y el modelo no sale. Entonces, esa crisis, esa situación de histérisis que tiene la región, hay que enfrentarla con la variable estructural. Yo aquí vine a defender la posición estructuralista sobre esto. Y la vine a defender justo acá en mi país porque pienso que es importante defenderla. Pero también explicar, y me parece un tema importante que no se entiende, que no es la casa de la libertad, la de ser estructuralista, todo se puede, no, cierta cosa. Si expando y no puedo cambiar la estructura, no funciona. Si no cambio los tiempos de la estructura, el cambio de la demanda, no funciona. Si no me doy cuenta cómo van a jugar los otros actores y no modifico la estructura, tampoco funciona. Y el tema de la complejidad se hace un tema importante. Y esto es otra regla estructuralista. Uno dice que una estructura más compleja es una estructura que endógenamente distribuye mejor. ¿Qué quiere decir? Que es una estructura donde genero empleos mejores pagados, con knowledge, con capability, con red, con capital social en las empresas. Entonces yo me imagino que uno cuando razona todo esto va a hacer esto. Lo que me preocupa a mí, que esa complejidad de estructura, los demás países la están haciendo ya en paradigmas completamente distintos a lo que tenemos nosotros. Entonces ahí otra vez el debate no está. No quiero decir que no está el debate sobre el clean o lo verde. No quiero decir que América Latina haya una deuda histórica de todo el mundo hacia América Latina sobre el tema de los regulados. Eso todas esas cosas las tengo claras. Lo que quiero decir es que tenemos que pensar cómo van a ser los nuevos sectores, cuáles van a ser, cómo va a ser esa complejidad, cómo va a ser la... Ese es el debate fundamental, porque si uno piensa que exclusivamente lo va a hacer con políticas keynesianas porque gasta más, o con políticas que dan más empleo, y lo piensa hacer exclusivamente con políticas que en algún modo no me permiten generar una estructura compleja, esto encuentra el límite. Encuentra el límite. Y ese es un debate importante que tiene que hacer la región. Pienso, y me parece crucial. Si no, porque si no hago estas políticas, al final o lo dejo, voy a tener que ajustar, van a llegar mis amigos, nos van a ajustar todo, van a llegar los de esta mañana y trácate, te ajustan. Y ahí te vas a quedar con la estructura que tenés, no vas a poder gastar, y los demás están gastando con pala de dinero en el modelo, entonces ahí no vas a salir. Y te va a quedar al final que vas a dejar, esperas todos que crezcan, que tengas un trickle down y que a alguien le gotee algo. Y alguna politiquita que vas a hacer por ahí. Entonces, ¿se dan cuenta? El mundo está cambiando, la industrialización ya no es más todo lo dicen, y ahora todo lo hacen. Y el debate regional, de un lado y del otro, esta palabra grieta que hoy pregunté un poco, y la grieta de ese debate, o llamen la grieta lo que quieran, yo llamo precipicio, no sé cómo llamarlo eso, pero bueno, eso en el debate se va a hacer cada día peor, porque ese es el modelo que estoy encontrando. Entonces, al final voy a volver a siempre lo mismo, y van a llegar, y como te están ya diciendo ahora, porque ya llega esta noticia, no, usted no haga nada. Claro que está diciendo, usted no se mueva. La película de Almodóvar, no te muevas, quédate ahí donde está. Entonces los demás hacen todo. Entonces, ese debate hay que tomarlo, pero hay que tomarlo con seriedad en el debate de las políticas públicas. No, muchas veces la gente no quiso que yo presentara este gráfico. Y yo lo presento porque la gente no quiere, entonces se lo presento a ustedes también, aunque si no quieren. Este gráfico tiene en las abscisas el gasto social y en las ordenadas la productividad. Y sí, muchos de los gobiernos recientes en la región hemos hecho políticas sociales. Si yo le preguntaría a usted, ¿quién no está de acuerdo con la redistribución? Sí, son injustos, sí, hay que hacer. Gini, todo lo decimos. Lo que pasa es que lo que le va bien en esto, miren en qué productividad están. Acá el amigo, él debe tener una productividad en la Islandia que debe ser rácate. Nosotros, ¿cómo estamos con la productividad nuestra? Todos acá abajo. Pregunto, ¿las políticas que proponemos son consistentes con un modelo de este tipo o tengo que hacer el cambio estructural en todo lo que estoy haciendo para que el modelo me pueda dar a hacer esa política? ¿Ese debate está o no está? ¿Las reglas para hacer ese debate están o no están?
es una provocación, me gustaría agarrar a cada uno. Entonces yo pienso que... Pero es regional, porque si no, uno no. Es regional. Yo a mí me imagino a alguien que haga política y que ayudaría mucho también a los macro, que los que pensamos que los macro lo habíamos convencido cuando vino la pandemia. Viste que cambiaron todo, después no cambiaron, volvieron a ser como eran. Entonces, pienso que el modelo de no buscar el cambio, la estructura, la reindustrialización, como buscan los demás, pienso que las dos cosas, sea redistribución y cambio estructural, son las políticas, pero hay que tener la condición de la reestructura seguramente como una política fundamental para hacer todo esto. Y pienso que ese es el modelo virtuoso. Pero vuelvo a repetirlo, y lo digo en este país, no es que si yo expando solo la demanda me bebé, no es que si yo espero que los demás jueguen el partido comercial, no es que si espero que el mundo va a ser plano, no es que, como decía Bilardo, no es que el otro equipo no tiene entrenador, el otro equipo tiene entrenador y sabe jugar. Y si quiero estar en el mundo global, tengo que estar en el mundo global. O si no, ¿a quién exporto lo que quiero? Y si no, ¿cómo abro mercados? Porque no es que tampoco uno se quiere cerrar y dejar una economía. Entonces, ese punto para mí es un punto de detalle importante y me gustaba mostrarlo en este punto. Y el último, y ya estamos terminando. Esto es un esquema analítico. Y yo le preguntaría dónde a mí me gustaría moverme. Obviamente es distinto. ¿Qué presenté yo? Presenté una línea que dice las capacidades de la acumulación es importante, que el desarrollo requiere la participación del Estado es en igual, que los sectores son distintos. Me acuerdo que una vez hablé de políticas sectoriales hace 10 años, cuando llegué a la CEPAL, 15, y alguien de la concertación casi me mata cuando hablé de política. Dijo, ahí llegó Chimoli Sonamo, quiere producir en la industria de manufactura. Y cada vez que yo hablaba que la manufactura es importante, me dijo, Chimoli, tan atrasado. La manufactura déjala que la hagan los chinos. Y hoy te das cuenta que, por ejemplo, ¿por qué los sectores son importantes? Porque la manufactura sigue siendo uno de los drivers más importantes para el desarrollo y difusión de tecnología, como nunca hoy. El automóvil, ¿se acuerdan cuando decían los jóvenes, no se van a acordar, cuando decían que el automóvil era un sector maduro, que había que cerrarlo, que no había que producir? Hoy el automóvil no sabe si va en una calle, o si va en las redes sociales, o si tiene la tecnología. El automóvil cambió tanto en tecnología, y es una mezcla de servicios, manufacturas, procesos, dinámica, que los sectores hay que entenderlo. Eso nunca se lo den a un economista porque están sonados. Déselo a alguien que no sepa nada de tecnología. O sea, déselo a un ingeniero que te diga, mira, ¿cómo ves el auto que viene? ¿Se va a manejar, va a ser a pedales? Preguntale a él, porque si se lo dejas al economista, dice, no hagas así. Entonces, los sectores cambian y los sectores son importantes. Las políticas, y hay que pensarlo ya, porque si es verdad lo que está pasando en el mundo, políticas horizontales y verticales, cualquiera de los demás hacen una y la otra. La política de defensa de Estados Unidos y Europa es política vertical, dirigida, concentrada en manufactura. Y eso va a tener una recaída en ciencia y tecnología, lo que sea, va a ser brutal en nuevos sectores de empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pero yo conozco un amigo que tiene una empresa de software. ¿Ah, sí? ¿Entienden? Yo quisiera que ese punto. Y el último es llegar a ese mundo. Ahora, ¿qué es lo que me parece que está pasando? Que el mundo que está gastando hoy, y cómo lo están gastando y cómo están presentando, yo conozco bien el caso de Europa, se movió sin decirlo para acá, para esta columna. Y nosotros, me parece, por lo que estoy escuchando, puede ser que me equivoque, nos estamos moviendo otra vez para acá. Y esto también tiene errores nuestros. Errores de no haber comprendido que el modelo ese, digamos, más evolutivo, más estructuralista de la restricción histórica, requiere y tiene sus reglas. No es que todo viene y viva la pepa, no es así. Entonces, ese es el punto fundamental. Concluyendo, espero no haberlos torturado y que... Concluyendo, un espacio para una política macroeconómica como la que nos imaginamos, más keynesiana, más desarrollo, más de expansión, más de ocupación, tiene requisito una condición necesaria que es una reindustrialización con diversificación y cambio de la estructura. Punto. Si no hay, no se hace. Cualquier otra cosa encuentra el tope. Repensar al tema de la productividad, porque la productividad me permite incluso tener muchos grados de libertad en el manejo de la política macro. ¿Okay?
Una cosa es con productividad creciente trabajar sobre el tema del tipo monetario y otra cosa con productividad estancada y a la baja. Las dos cosas son completamente distintas. Porque tengo una productividad a la alta, quiere decir que tengo muchas empresas schumpeterianas que innovan, que hacen, que van, que vienen. A la baja quiere decir que tengo empresas estancadas con control de mercado, estructura distinta. Entonces, trabajar sobre eso es importante. Y en definitiva, llevar este debate a la arena de la política pública, regional. Hemos pasado 4 o 5 ciclos, desde la deuda, el otro, y pareciera que todo el debate y esta famosa grieta, lo que sea, se amplía y estamos en el mismo lugar sin abrir el debate a esto nuevo que viene. Esto no quiere decir que no haya debate, pero tendría que ser el debate fundamental de los próximos años. Gran libertad en la macro, incluso una macro alternativa, solo exclusivamente con condiciones políticas de este tipo. Les agradezco, espero que no nos haya torturado y que haya sido de su gusto. Muchísimas gracias a todos. Hemos compartido la disertación.